Niños y los jovencitos, pasamos, por favor. Los demás, por favor, salúdense. Díganle buenos días a su hermano con un abrazo. Mientras tanto, yo le doy un abrazo virtual a los que se conectan a través de las redes sociales. Gracias por venir, gracias por conectarse, gracias por dedicar tiempo a escuchar la palabra del Señor. Bendito nuestro Señor, que se mueve en medio de su pueblo. Gracias. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Son abrazos sanadores, abrazos restauradores. Muy bien, bendito Dios. Bendito Dios. Sí puedo sentir el abrazo de Dios a través de su hermano. A mí Dios nunca me ha abrazado. Déjese abrazar de un hermano en Cristo y verá cómo Dios lo abraza de bonito. Bueno, nos vamos ubicando en nuestros lugares y vamos a comenzar entonces este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer al Padre? ¿Cómo podemos conocer el corazón de Dios? A través de las virtudes que se manifiestan por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Las virtudes de Jesucristo, gracias, reflejan fielmente cómo es el carácter del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo nuestro Señor Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué tremenda idea la que le surgió a Dios. No fue improvisado. Pero qué tremendo cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cierto? Qué tremenda declaración de parte del Padre, de parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Jesús vino a imagen y semejanza del Padre. A Dios el Padre nadie jamás ha visto, pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dicen, cómo pues ustedes preguntan o piden, muéstrame al Padre, muéstranos al Padre? Jesús fue claro y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere que el hombre manifieste con claridad esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión de la iglesia aquí en la tierra. Es conocerle a Él para poderle dar a conocer. Si no lo conocemos a Él, no podemos darlo a conocer. Podemos tal vez transmitir información de algo que hemos escuchado acerca de alguien, así como usted puede leer las revistas de farándula y saberse toda la vida de uno de estos famosos, pero nunca llegar a conocer a uno de estos famosos. El diseño de Dios para el hombre es crearnos a su imagen y semejanza, seres espirituales capacitados para relacionarnos con Él y eventualmente ser unos con Él. Esa palabra unidad, comunión, es común en las Escrituras, en referencia a la unidad que tiene el Padre con el Hijo y en la unidad que el Hijo quiere que tengamos con Él. Unidos al Padre por medio de Jesucristo,
a través del Espíritu Santo. Por eso esa adoración, cuando la hacemos como Dios lo ha esperado, es en espíritu y en verdad. Es una adoración en unidad. Un ser imperfecto se une al Dios perfecto por su espíritu y entonces adora en espíritu y en verdad. Y esa carne, ese ser carnal, entonces es consumido allí en la presencia de Dios. Y por eso podemos adorarle en espíritu y en verdad. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene muchas virtudes, tiene una gran lista de virtudes, las virtudes de Cristo. Porque la meta que Dios nos coloca es ser hechos a la estatura, que alcancemos la estatura del varón perfecto. Que alcancemos la estatura del varón perfecto. Esa es la meta que el Señor nos ha puesto. Y hacia allá debemos proyectarnos cada uno de los hijos de Dios en tanto que estemos aquí. ¿Cierto? Es seguir caminando en un camino de ser perfeccionados. Porque somos imperfectos. Somos imperfectos. A veces desde una silla puede percibir una persona y les parece que es perfecta porque tal vez no vive con ella, no convive con ella, pero aquí en este lugar ninguno de nosotros somos perfectos. Sin embargo, el Señor se atreve a decir, mis perfectos, mis santos, porque Él está viendo hacia adelante, Él está viendo lo que Él se ha propuesto hacer, y Él lo hace basado en la obra que Él ya hizo. La obra de la cruz nos capacita para alcanzar esa perfección. Seguramente no aquí, no la vamos a alcanzar, pero sí la procuramos. Vamos en esa dirección. Cada vez queremos parecernos más a Él. Cada vez queremos parecernos más a Él. Y por eso es que cuando usted y yo conocimos, y todavía había rasgos de mentira, veníamos de una vida de mentir, y era lo normal, lo cotidiano, es lo corriente, es lo que se usa. Y de pronto cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros, hace de nosotros nuevas criaturas, ya eso nos parece aborrecible. Y así vamos avanzando cada vez, ya no hay mentira, ya el Señor se encargó de eso, y seguimos avanzando. Luego la queja, y bueno, tantas otras cosas que parecen normales, cotidianas y lícitas de alguna manera. En la medida que avanzamos, ya el solo hecho de mirar por un segundo algo de la manera como no se debe hacer, ya nos redarguye. Ya nos redarguye. Ya no lidiamos con el perdón, ¿verdad? Ya se lidió con eso. Pero en este punto, si llevamos un tiempo de caminar con el Señor, esas son de las primeras cosas que el Señor trae a nuestro corazón, que debemos perdonar, que debemos pedir perdón. Si usted no lo ha hecho y ya lleva un tiempo de caminar con el Señor, está atrasado con la tarea. Póngase al día en sus tareas, por favor. Hay que estar al día, ¿cierto? Porque el día menos pensado nos piden el cuaderno. Muéstreme a ver el cuaderno, ¿cómo estamos con las tareas? Para que no salgamos reprobados. Y en la medida en que vamos avanzando en este caminar, cada vez nos parecemos más a Él. Sin embargo, nos seguimos sintiendo que todavía nos falta mucho. Y esa es una de las características de que el Espíritu sigue allí. Porque nos sigue redarguyendo por aquellas cosas que en otro momento pensábamos, eso es una bobada. Esas palabras, a veces esos chistes que se le salen a uno todavía. Y lo digo por mí mismo. Ay, y después, ay, no, yo de dónde salí con esas cosas. Pues de dónde, de la carne, ¿cierto? De dónde, de la vieja naturaleza. Todavía quedan por ahí cositas que el Señor sigue limpiando. Y ahí donde uno fallaba, entonces ahí el Señor coloca una de sus virtudes. Ahí donde yo era malediciente, entonces Dios coloca su virtud, que es pureza de labios. Esa es una virtud del Señor. Ahí donde yo era relajado en la forma de mirar, el Señor coloca esa pureza en la forma de mirar, esa pureza en la forma de conducirme. Cada vez
cada vez el Señor nos va limpiando y ya esas cosas, lo grueso del pecado queda atrás y seguimos ya trabajando aspectos del carácter, porque ya el pecado fue vencido, ¿verdad? El Señor venció el pecado y usted lo ha creído. Y una de las virtudes del pueblo de Dios es que tiene fe y confianza en Dios. Y si empezamos por esa virtud que viene de Jesús mismo, porque Él dijo que Él es el autor y el consumador de la fe, entonces podemos caminar esa senda que nos va a llevar, como dice la palabra, como la senda del justo, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero comienza con la fe y la confianza en el Hijo de Dios. La fe y la confianza, la certeza de aquello que el Señor ya declaró. Confiamos en Él, porque su palabra es fiel y es verdadera. Y esto me hace acordar de una historia de Guillermo Orange. Era un aspirante a rey en Holanda. Y él, en sus aspiraciones para alcanzar a rey, consiguió a alguna persona por allí y le dijo: venga, yo quiero que usted me ayude, que usted me apoye en mi campaña política, que me acompañe en este proceso de poder llegar a ser el rey de esta nación, de Holanda creo que era, pero terminó siendo rey consorte de Inglaterra. Lo cierto es que él le dice: yo voy a hacer un documento en donde constato que yo me voy a portar muy bien contigo después de que me apoyes con esta campaña. Y el hombre le dijo: mire, rey, yo no quiero que usted haga ninguna carta, porque si yo voy a apoyar a alguien, yo quiero apoyar a alguien que su palabra sea suficiente. Yo quiero dedicar mi energía y mi esfuerzo a servirle a alguien cuya palabra sea suficiente, que yo no necesite un documento, que yo no necesite nada que me asegure de que lo que va a suceder es verdad. Si eso se dice de un rey, ¿cuánto más de nuestro rey? ¿Cierto? ¿Cuánto más de nuestro rey? Porque su palabra es sí, en Cristo es sí, en Cristo es amén. Vamos a leer el Salmo 44 y miremos qué tan importante es esa fe y esa confianza para el Señor. Y es que el Señor dice que es bienaventurado, que es dichoso, que es feliz el hombre que puso en el Señor su confianza. ¿Hay gente feliz aquí? Yo creo que es gente que ha puesto su confianza en el Señor, ¿cierto? Es gente que no pone su confianza en las riquezas de este mundo, ni en los títulos, ni en su empleo, ni en la gente que le rodea. Su confianza es el Señor y por eso es feliz, dichoso. Dice: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No los mira para seguirles, no los mira para para cuestionar a Dios, diciendo: mire cómo les va de bien a los mentirosos, mire cómo les va de bien a los que hacen maldad. No, bienaventurado es el hombre que puso en el Señor su confianza. El Salmo 44. Y dice allí: has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Eso es confianza, es saber que Dios en todo instante, en todo momento, está pensando en ti. Salmos 45. Has aumentado, Señor mío, tus maravillas. Son tantos los pensamientos de bien que Él tiene para con nosotros y nosotros debemos ser conscientes de ellos siempre. Nunca usted puede esperar algo de Dios contra usted, no con maldad. Nunca. Dios puede traer disciplina en un momento dado por amor a su alma, por amor a usted y por amor a su nombre, pero nunca hará algo contra usted solo porque sí. No lo hará. Y lo que haga que parezca malo no va a ser malo. El propósito no será malo, aunque a nuestros ojos parezca malo. En realidad Dios está buscando mi salvación. Proverbios 3:25 nos dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso.
Mire el antídoto contra el temor, el antídoto contra la ruina. Y dice es la confianza en el Señor. Nuestra confianza en el Señor es el antídoto contra la ruina. Es la firmeza de nuestro hogar. Es la paz que podemos experimentar día tras día. Es esa confianza en el Señor. Es la confianza de que Él está en control. A veces hay personas que, conociendo al Señor por diferentes circunstancias que puedan tener en sus hogares, viven vidas muy amargadas, aún llamándose creyentes, viven muy amargados pensando en aquel hijo que no ha sido transformado, pensando en aquella situación que no ha sido cambiada. Y es que la palabra de Dios dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere, y la razón es porque en Él ha confiado. Su pensamiento siempre está en Él, está puesto en Él, hay certeza en su corazón, hay certeza en todo lo que hace. Mis ojos pueden estar viendo a mis hijos en una mala circunstancia, en un momento determinado, pero mi corazón está firme y arraigado en la certeza de que Dios sabe cómo lidiar con ellos. Él sabrá tratar con ellos como supo tratar con este rebelde, con este desobediente, mentiroso, ladrón, y la lista sigue, adúltero y todo lo demás. Si supo lidiar con este, no va a lidiar con ellos. Por supuesto que Él va a tratar con ellos con todo su amor. Isaías 30:15 también nos dice, porque así dijo el Señor. Isaías 30:15, porque así dijo el Señor, Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, para muchos es esa parte. En descanso y en reposo. ¿Quién va a estar en descanso y en reposo? Mire que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios por no entrar en su reposo. ¿Y quién entra en su reposo? El que confía. El que no confía está a toda hora, ¿y qué irá a pasar? ¿Y será que sí? ¿Será que no? Angustiado a toda hora, afligido, amargado. Pero aquel que entra en el reposo del Señor, aquel que sabe en quién ha confiado, va a estar siempre tranquilo y en paz. Y entonces las oraciones que Dios espera que ustedes y yo hagamos, que Dios está siempre escuchando. A ver, recuerdo la canción ahora de Mefiboset, que él le decía así, cuéntame más de él. Y yo veía ahí al rey, a nuestro rey, diciéndonos a nosotros los hijos, cuéntame más de aquel por el que estás orando. Y vemos una persona que está en desgracia o que está apartada de Dios, en una gran aflicción, y vamos a orar por él. Y el Señor dice, sígueme diciendo, sígueme hablando, no que no lo conozca y no que no lo sepa, pero es como si Él lo hubiera establecido que fue así, que a través de la oración sería como Él libraría pueblos, sería como Él se detendría de desatar su ira sobre la tierra. Busqué quien se pusiera la brecha por la tierra y no lo encontré. Y mientras escuchaba la canción me llegaba ese pensamiento, ahí está el rey diciéndole así, cuéntame más de Mefiboset, cuéntame más. No, ese pobre hombre está llevado, está muy necesitado. Cuéntame más porque yo quiero extender mi misericordia. Cuéntame más, yo quiero más. Cuéntame. Y así nos dice el Señor a nosotros, ese hermano que está embolatado, ese familiar, ese amigo, ese vecino. Y el Señor, cuéntame más, porque es que está establecido que es a través de tu oración que yo voy a hacer las cosas. Porque va a ser en esa unidad. Recuerden que comenzamos hablando de la comunión, de la unidad que Dios quiere que tengamos con Él. Y esa unidad es, yo le cuento como si Él no supiera, pero Él quiere que sea así, así lo estableció, así lo hacemos. Yo le cuento, Señor, ¿cómo te parece que hay una persona que está teniendo una enfermedad en este momento? Hay una persona en la UCI, Señor, y necesita tu ayuda. Por favor, tócalo, por favor, Señor. Yo sé que hay poder en tu sangre. Yo le pido al Señor un milagro. Yo no le pido un milagro para creer.
Porque creo, yo le pido milagros, porque sé que es poderoso y fiel para hacerlo, porque quiere hacerlo. No es el milagro de, a ver si de pronto ahí sí creo. Si tú me haces un milagro, entonces ya mi fe va a estar más firme. No, ya para el creyente eso no es el milagro. Lo pedimos es porque sabemos que Él está deseoso de hacer milagros para levantar personas para su gloria, para salvar almas, no para nuestra fe, porque nuestra fe se afirma ya en la presencia de Él. Si yo no busco la presencia de Dios, yo puedo ver 1000 milagros aquí hoy y nada va a pasar. Puede ser que mis emociones sean tocadas por un momento, pero si eso no me motiva a buscar su rostro y su presencia, mi fe nunca va a pasar de aquí. Mi fe se incrementa en la presencia del autor y consumador de la fe. Es allá en la intimidad de la presencia de Dios en donde esa fe se dispara. Oye, ¿cuánta fe? Esa fe es el resultado, como dice la palabra, que lo que allá sucede en lo oculto, allá en el lugar secreto, lo que yo hablo con Él, en lo cotidiano se puede evidenciar. Y lo primero que se evidencia es mi fe y mi confianza en Él. Y es la fe y la confianza que yo tengo en mi diario vivir, testifica de cómo es mi intimidad con Dios. Es allí, junto, uniéndome al autor y consumador de la fe, donde mi fe se acrecienta. Jeremías 17:7 también nos habla acerca de la confianza y dice que bendito es el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. ¿Cómo va a ser esa persona? ¿Qué pasa con una persona cuya confianza es el Señor? Cuya fe está puesta en Él y solo en Él. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, frondoso, fuerte, robusto, que junto a la corriente echará sus raíces. Jeremías 17:7 y 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vienen crisis, vienen cuarentenas, vienen circunstancias, y ese árbol no se ve marchito. No se marchita por nada. La factura llegó 5,000 pesos más caro y ¡plum! Se marchitó el palito. ¿Dónde están esas raíces? ¿Dónde están arraigadas esas raíces? Pero puede venir crisis, pueden venir circunstancias, pueden venir corrientes de agua, soplar vientos y golpear contra esa casa, y va a permanecer firme porque sus raíces están allí en los torrentes, en las corrientes del Señor. Hubo una promesa que el Señor le hizo a Ebed-Melech en Jeremías 39:15. Y estas son las promesas de Dios para los que confían. Ustedes conocen la historia en Jeremías, cómo el Señor les dijo al rey Sedequías que se sometiera a ese rey extranjero, a Nabucodonosor, que si se sometían, Dios los bendeciría. Solo tenían que creer en Dios, que reconocieran que ese hombre venía era en el nombre del Señor. El Señor era el que lo enviaba, que si se sometían, Dios los bendeciría. Pero el rey se levantó contra el rey invasor y dijo, no, yo no voy a permitir eso. Y como no se sometió a la voluntad de Dios, Dios lo entregó en manos de sus enemigos y terminó viendo a sus hijos morir delante de él. Y sus ojos fueron extraídos de sus cuencas, quedó ciego hasta su muerte. Jeremías 39:15 dice que había venido palabra del Señor a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech etíope. No era siquiera del pueblo de Israel, era un etíope, un extranjero, pero creyó. Y le dijo el Señor: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero aquel día yo te libraré, dice el Señor, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes.
porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. Porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. Y aquellos que confiaron en lo que el Señor les había dicho, aún los invasores les dieron tierras. Y esta era gente que vivía en una gran escasez. Generalmente, en este caso, fueron los más necesitados, los que se sometieron a la palabra de Dios, y a ellos Dios los prosperó, usando los mismos invasores, quienes les dieron tierra para que cultivaran. Confianza es lo que el Señor pide de nosotros. Hebreos 10:35 nos dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. Hay gran premio para todo aquel que cree, para todo aquel que confía. Hay gran premio. Confía. Míralo a Él, no miren las circunstancias, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y es que estas circunstancias son necesarias cuando son de parte de Dios. Dice: porque os es necesaria la paciencia. El Señor necesita seguir desarrollando el carácter de sus hijos. No nos puede dejar bebés espirituales, sensibles, emocionales, que todo nos altera, todo no. El ancla de nuestras emociones es la palabra de Dios. Esa es la que no deja que nuestras emociones nos lleven como un barco de esos de papel en aguas tormentosas. La palabra de Dios toma nuestras emociones y le dice: venga, esté ahí quieta. La palabra de Dios dice. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Me sacó la chispa mi esposa. Las emociones se levantan, el enojo. Pero venga, enojo, para acá, que la palabra de Dios dice: no se pondrá el sol sobre vuestro enojo. Así que ¿quién va a mandar ahí? Las emociones. Mi emoción dice: no le hables por ahí por 15 días. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hoy mismo lo vas a resolver. No vas a esperar a mañana a que el enemigo los coja y les dé palo a los dos, el uno para un lado, el otro para el otro, y el enemigo en la mitad, durmiendo ahí bien cómodo, en la mitad de los dos. No va a ser así, porque la palabra de Dios es la que determina cuáles son mis reacciones y de qué manera me voy a comportar. Y continúa allí en Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, por eso dice: no pierdan su confianza, especialmente ahora, teniendo en cuenta el tiempo en que estamos. Las circunstancias que están sucediendo a nivel mundial van a llevar a muchos a perder su confianza. Por eso el Señor dice: no pierdan su confianza, que tiene gran galardón. Hay un gran galardón para los que permanezcan. Porque les es necesaria la paciencia. Es necesario que estas cosas acontezcan. Es necesario, porque a través de ello Dios va a fortalecer nuestra paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y la razón es que ya falta muy poquito, pero el que ha de venir ciertamente vendrá. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la promesa del Señor. Dice: no, manténganse firmes, confiados. Yo estoy forjando en ustedes paciencia, carácter. Cristo fue paciente y ustedes están llamados a ser conformados a su imagen y semejanza. Y a propósito, esa es la segunda, la segunda virtud que se manifiesta en los hijos de Dios, y es paciencia. Paciencia. Nosotros solemos decir: Señor, ten paciencia conmigo. O a las personas: por favor, ténganme paciencia. Sí, por favor. ¿Usted no le ha pedido a alguien que le tenga paciencia? Sí, yo a veces les digo a ustedes: ténganme paciencia. Ténganme paciencia. Pero, ¿saben qué? Es importante pedir paciencia para con uno, pero es importante tener paciencia para con los demás. La paciencia es una gran virtud.
Se dice que un joven alguna vez le trajeron unas semillas de una flor exótica. Eran unas florecitas exóticas y le dijeron, no, mire, cuando esa planta florece, eso es una belleza, usted no ha visto algo igual. Y sí, le llegaron las semillitas y él las plantó. Y entonces todos los días sí le miraba a ver eso cómo iba. Pues se buscaba ya y nada todavía. Tapaba al otro día otra vez. Pues terminó estropeando el cultivo y nunca llegó a ver las flores en su esplendor. Se necesita paciencia. ¿Cuántas cosas estropeamos por no esperar con paciencia, ¿cierto? Por afanarnos, por apurarnos, especialmente esas semillas que Dios ha sembrado en el corazón de muchos y queremos que mañana ya estén convertidos a Cristo. Se necesita darle tiempo a que las condiciones se den. Dios sabe darle todas las condiciones necesarias para que esa semilla, el día que es, con las condiciones que son, va a germinar. Y vamos a ver esa planta floreciente, hermosa, pero es con paciencia. Y leía por allí que un joven de cierta congregación le decía a uno de los ancianos de la iglesia, le decía, ¿sabe una cosa? Yo necesito mucha oración. Yo quiero que usted, por favor, ore por mí, para que Dios me dé paciencia. Por favor, yo necesito ser más paciente. Y él dice, claro que sí, hijo. Claro que sí, venga, nos arrodillamos aquí de una vez y oramos. Y así debemos hacerlo. Yo prefiero evitar eso de decirle a la persona, yo voy a orar por usted. En estos días yo voy a estar orando por usted. Yo sé que hay tantas peticiones de oración y tanta necesidad que por la tarde ya se me habrá olvidado. Por eso yo prefiero decirle de una vez, hagámoslo aquí. Bueno, este hombre hizo esto y yo digo, oremos juntos, se arrodilló, le dijo, Señor, mándale mucha tribulación a este joven. Mándale mucha tribulación, rodéalo de personas malucas, de personas quejambrosas, alegonas, difíciles. Y él le dice, no, pero venga, yo le dije que orara por mi paciencia. Y entonces el anciano que conoce la palabra de Dios le dijo, pues bueno, yo estoy orando conforme a Romanos 5.3. ¿Qué dice en Romanos 5.3? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Él estaba orando bíblicamente, ¿cierto? Pero el muchacho esperaba que fuera así. Claro que sí es algo cierto. Hay experiencias que Dios va a usar para llevarnos a ser más pacientes, pero también en ese contacto con Él, en esa comunión con Él, el carácter es transformado. Dios no solamente usa las experiencias, no solamente va a usar la tribulación para producir en nosotros paciencia, también que utiliza esa comunión con Él, esa unidad, ese rendirme a Él. Entonces es lo que da. Recuerden, escuchábamos esta semana que cuando dos se unen en intimidad, eso da un fruto. Y ese fruto, según Gálatas 5:22, es el fruto del Espíritu, de estar unido a Él, es amor, paz, paciencia. Yo creo que entre más intimidad haya, menos experiencias de tribulación y de dificultades va a tener que usar Dios para producir en nosotros esa paciencia. Entonces, mire la importancia. Y la paciencia, a su vez, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y así nosotros pedimos que Dios nos dé, que tenga paciencia con nosotros, y la paciencia no siempre nos acompaña cuando tenemos intereses de por medio. Veámoslo allí en Mateo 18:23. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Imagínense, va haciéndose la imagen. Un rey quiere hacer cuentas con sus siervos. Bueno, yo tengo siervos que tienen deuda conmigo
Algunos les he prestado dinero, a otros les he dado tierras para que las cultiven y ya es hora de ir a recoger el fruto de la labranza. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esos son muchos millones de pesos. Muchos millones de pesos. No recuerdo cuántos exactamente, pero si no estoy mal, son cerca de 600 millones de pesos. No, igual, por favor, confírmelo. Yo sé que usted va a ser juicioso y lo va a revisar a precio de hoy. Era mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Vendan ese esclavo, su tierra, lo que él tenga, sus mujeres e hijos, lo que dé por ellos, algo voy a recuperar allí de la deuda que él tiene conmigo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Señor, ten paciencia conmigo. Piense usted si tiene deudores o acreedores, si hay personas que le deben, ¿cómo ha sido su actitud frente a ellos? Y aquí dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabes qué? Tengo compasión por ti, no te quiero ver mal, está bien, dejemos así, no me debes nada. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, en proporción como 50,000 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjese que la misma situación se presenta. Ahora él está en la posición del rey. Yo no sé cuántos aquí están en la posición ventajosa. La Biblia dice que el que se endeuda, lo estoy parafraseando un poquito, se hace esclavo del que le presta. ¿Cierto? El que se endeuda se hace esclavo del que le presta. De pronto tú has prestado dinero, ¿cierto? Dios nos ha llamado a tener esclavos. Pensemos en esa parte también. Pero él no quiso perdonarle la deuda, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y yo creo que la tristeza de ellos pudo haber sido en función no solo de la persona que estaba siendo acosada por el dinero, y yo creo que más allá de eso, en lo personal, más en la circunstancia que estaba teniendo lugar. O sea, si yo no hubiera sabido que el rey le había perdonado a este hombre todo lo que le perdonó, tal vez hasta entendería que él tratase así a su consiervo. Pero habiendo sabido de la misericordia, del el tamaño de la deuda que este hombre tenía y que le fue perdonada, y cómo ahora él por 50,000 pesos, por ponerlo en nuestros términos, ahora está tomando del cuello al otro y no está dispuesto a perdonarle. Eso me causaría mucho dolor, mucha tristeza. Imagínense, el Señor dice que entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Otra virtud de un creyente en Cristo: fe y confianza, paciencia, misericordia. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aún yo les invito a esto, que a veces se trata aún de dinero literal. Usted sabe en su corazón que la persona que le debe definitivamente no tiene cómo. Yo le recomendaría: perdone esa deuda.
sea libre de eso y haga libre al otro. Tantos milagros que tienen lugar cuando nosotros soltamos esas cosas. Todavía con el dinero como ídolo en el corazón, es imposible para una persona que tiene dinero como ídolo en su corazón poder vivir esta palabra a cabalidad, poder decir, mira, perdono tu deuda, no te preocupes, no me debes nada, porque a veces sabemos que la persona no puede pagar. Ahora, si la persona sí puede pagar, si sabemos que sí puede pagar, le abrimos la puerta que empiece a pagar de alguna u otra manera para que ella pueda ser libre. Ahora, si usted ve que definitivamente allí no se va a lograr nada, es mejor olvidarse de eso, es mejor perdonar, sí o sí, sea porque tenga o porque no tenga. Lo mejor es perdonar esa deuda. Usted va a ser libre, va a experimentar una paz, una tranquilidad. Y es posible que la persona después se los pague. Es posible. En ocasiones, no le estoy diciendo, vaya y dígale que se la perdono, pero si está en su posibilidad de hacerlo, hágalo. Es mejor. Usted va a ser libre y va a ser una persona libre. Dice en Romanos 15:5, ¿dónde conseguimos paciencia? Lo hablábamos hace un momento. El Dios de la paciencia, Romanos 15:5. Él es el Dios de la paciencia. ¿Usted lo había visto así? Usted había visto al Dios proveedor, al Dios sanador, al Dios protector. Muchos aspectos del carácter de Dios, pero Él es también el Dios de la paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes en unidad a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago 5:7 también nos habla al respecto. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El labrador no está arrancando las yucas cada vez a ver si ya hay yucas y vuelve otra vez el pobre. ¿Cierto que no? Hay una película que se llama Fe como patata, se la recomiendo. Es un ejemplo maravilloso de cómo opera la fe. ¿Cierto? Porque las papas allí crecen debajo y el labrador sigue abonando, sigue regando, y puede ser que no haya nada ahí debajo. Pero él tiene fe de que llegado el día de la cosecha, va a levantar y va a sacar tremendos, no sé si se dicen, racimos de papa. Bueno, tengan ustedes también paciencia y afirmen sus corazones. ¿Y la razón es por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen los unos contra los otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ay, si usted viniera al discipulado y escuchara cómo les tocó a los profetas, ustedes sabrían lo que significa paciencia, sabrían de qué estamos hablando. Cuando veíamos la manera como Dios les decía, vayan, algunos hasta desnudos les tocó predicar, algunos hasta cocinar su alimento con el excremento humano. Imagínense, para revelarle las verdades de lo que estaba sucediendo en el mundo del Espíritu. Y el Señor dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y ahí en Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, dichosos los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Imagínense, usted ve en la historia de Job y tiembla uno pensando nada más en todas las aflicciones. ¿Y cuántas aflicciones? Si ustedes, que ya el Señor les pasó al otro lado de la aflicción. Cuando yo miro hacia atrás,
casi tiemblo, pensando de dónde me sacó el Señor, pensando de dónde nos sacó como familia, como pareja. Y digo, uy, no, eso fue horrible, eso fue horrible. Fue la gracia de Dios la que nos sostuvo, nos sustentó. Pero mire que todavía no hemos experimentado lo que Job vivió. Pierde 10 de sus hijos, pierde todos sus bienes materiales y el apoyo de su esposa. Pero no perdió la fe, no perdió la confianza en Dios. Y dice que el Señor es misericordioso. Y vamos a una tercera virtud que caracteriza a los creyentes. Y es la humildad. Ahí el Salmo 138:6 nos habla acerca de la humildad. ¿Sabe qué dice? El Señor es excelso, usted lo sabe, lo dice ahí mismo en ese Salmo. Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso, sublime, impecable. Y atiende al humilde. Es grande, enorme, todopoderoso y atiende al humilde. ¿Y aquí en la tierra cómo funciona? Atiende al del saquito y la corbata, por favor, que se siente aquí adelante, por favor, en los primeros lugares. Y tráigame el tintico, por favor. Pero aquí dice que el Señor, que es excelso, que es infinitamente grande y poderoso, Él atiende al humilde. Él escucha al humilde, Él responde al humilde, al que se acerca reconociendo que la salida, su situación, que el proveedor, que el sustentador es Él. A Él escucha el Señor, pero dice que más al altivo mira de lejos. Vea, Señor, usted sabe que yo a usted le he sido fiel. Yo he predicado su palabra, yo soy tremenda persona. De ahí, ya con esa introducción a la oración, haga de cuenta que mire al Señor que lo está viendo por allá de lejos. Lo está viendo de lejos. Como que alguien está hablando por allá. Pero al humilde dice que Él atiende. La humildad es necesaria para poder tener una relación fluida con el Señor. Booker T. Washington era un educador negro reconocido en los Estados Unidos, y él al cierto tiempo terminó siendo el presidente del Instituto Tuskegee en Alabama, y eso era una gran honra, era un gran honor para él ser el rector de ese instituto. Y un día él está en algún lugar en la calle y una mujer blanca, rica, le dice: venga, yo le pago para que me traiga leña, necesito leña porque se acerca el invierno y quiero que me traiga leña. Y él se remangó y fue y cortó la leña y vino y le trajo la leña a la señora. Mientras él está descargando la leña, la niña que vive ahí en la casa con ella lo reconoce: el director del Instituto Tuskegee. Ella no sabía quién era él. Bueno, él regresó a su lugar, luego ella viene y lo visita en su oficina y le dice: mire, yo admiro esa humildad, me da mucha vergüenza con usted, yo no sabía usted quién era, perdóneme por favor. Y él le dice: mira, no, a mí me gusta de vez en cuando hacer algún tipo de ejercicio físico, algún tipo de actividad física, y cuando puedo ayudar al prójimo, eso hago. Y la mujer dijo: Señor, usted verdaderamente ha tocado mi corazón. Y ella regresa, pero ella tiene mucha influencia, es una mujer muy rica, y empieza a influenciar a otras personas alrededor de ella, conocidos también muy ricos, para que den unas grandes donaciones a este instituto. Entonces este instituto se catapultó gracias a ese acto de humildad de este hombre. Pero es que yo soy, que porque soy negro, ¿qué? Entonces me va a montar, que soy negro, pues ahora. Sí, así lo vive mucha gente. ¿Quién soy? Usted no sabe quién soy yo. Que pues que soy flaquito, entonces me la va a montar. O sea, uno siempre busca por qué hacerse sentir víctima. Pero nada, era un hombre en un lugar de honra, era un hombre de Dios.
era un hombre de Dios. Y que mire que eso no tiene que ver, y eso es lo que me encanta a mí de la iglesia de Cristo. Cuando yo llegué al conocimiento de Cristo, desde ese día nunca me importó si una persona era gerente, si lustraba zapatos, si era alto, si era rubio, eso no, y hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y eso me dio mucha libertad, porque yo puedo hablar con el habitante de calle y sentarme con él y no sentirme esto mejor que él, porque no lo soy. O poder ir a una empresa con 500 empleados y hablar con la gerente o el gerente como si fuera lo que es una persona igual a mí, ¿cierto? Eso da mucha libertad, porque todos para el Señor somos iguales. Todos ustedes, comenzando porque Él mismo nos advierte que aquí ninguno pretenda ser maestro, ninguno pretende hacerse llamar maestro, porque uno es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos, todos nosotros somos hermanos. Entonces miren qué bonito el Señor cómo tumba todos esos prejuicios, todas esas necedades del hombre. Isaías 66:1 dice: Jesús dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mirará él? Al que es pobre y humilde de espíritu. No está hablando de pobre y humilde en recursos, pobre y humilde en cosas materiales. No, pobre y humilde de espíritu, en cuyo espíritu no hay altivez, en cuyo espíritu no hay soberbia, no hay arrogancia. Y un último para terminar. Este versículo, este pasaje no lo podemos dejar pasar. Y es Mateo 11:29, nos dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo hallaremos descanso para nuestras almas? Aprendiendo de Él que es manso y humilde de corazón. El que es altivo tiende a sentirse inferior, por cualquier razón. Busca, o por educación, o por color de la piel, por cualquier cosa se siente inferior. Y eso, aún en eso hay altivez, porque así mismo mide a las demás personas. Pero cuando eso no es importante para usted y usted reconoce el verdadero valor, la humildad de Jesús, sabe que ninguno es mejor que ninguno y que ninguno es inferior a ninguno. Ahí no hay altivez. En la humildad inclusive le permite a uno reconocerse uno por el valor que de verdad Dios le da. No tengo derecho a mirar a nadie como si fuera inferior, y ni siquiera tengo derecho a mirarme como inferior a alguien. Sí, en el sentido de la palabra, que nos tratemos los unos a los otros como a superiores, en el sentido de darle honra a las personas, ¿cierto? O sea, cuando yo voy a compartirle a una persona que está en la calle, yo debo aún verla como a superior. Debo tratarla con humildad como a superior, no al contrario, guardar el corazón. Dice el Señor que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. Hay otras virtudes que vamos a seguir estudiando, pero yo creo que hasta ahora podemos quedarnos en estas meditándolas, ¿verdad? Vamos a ir a meditar en ellas, y para que eso fuera posible, que nosotros tuviésemos las virtudes y las pudiéramos manifestar, las virtudes de Jesucristo. Él fue a la cruz, fue molido por nuestros pecados. Allá quedó esa naturaleza pecaminosa nuestra, esa carne que nos lleva a desconfiar, esa carne que nos hace soberbios, esa carne que no nos deja ser pacientes, quedó en la cruz. ¿Usted lo cree? Por eso vamos a tomar la cena. Vamos a tomar la cena del Señor y vamos a hacerlo confiados no en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias. Como Pablo decía que él aprendió que debía hacerse dignamente,
que tomamos la cena dignamente. Si estoy en pecado y no he renunciado a ese pecado, no me he arrepentido de ese pecado, no lo he conciliado con Dios, conciliémoslo primero con Dios antes de pasar a tomar la cena. Porque este es un momento muy especial en los cielos para el Señor.